un country exclusivo. Una vida adornada por encuentros de golf, negocios y cenas con amigos. Dinero y éxito. Así transcurrían los días de Nora Dalmaso y su marido, Marcelo Macarrón. Pero el crimen de Nora, ocurrido en noviembre del 2006, revelaría que nada era lo que parecía. Se habló de amantes, muchos amantes. Se detuvo incluso un perejil. Y finalmente se señaló al marido y al hijo de Nora. Nada funcionó. Nunca se encontró al culpable. Hoy, a 18 años del crimen, el caso sigue impune. Y solo un milagro puede sacar la causa de la prescripción. El misterio sigue. ¿Quién asesinó a Nora Dalmaso? Nora, esa mujer bella que en los 70 arrastraba todas las miradas e incluso había llegado a coronarse como reina de la Asociación Atlética Estudiantes, integrante de una familia acomodada, dueña de servicios sociales Grassi, que tenía varias farmacias y una funeraria histórica en Río Cuarto, Nora manejaba su propia billetera como accionista. En ese mapa perfecto, más aún en una ciudad de solo 200.000 habitantes, Nora conoció y se enamoró del soltero más codiciado. Marcelo Macarrón, estudiante de medicina y jugador de rugby, 3 años menor que ella. Nora no se quedaba atrás. Según sus amigas, era una gran jinete, una excelente amazona. Solo tuvo que dejar de andar a caballo luego de un accidente que le lastimó una pierna. Macarrón tenía 25 años y sus amigos también recuerdan que por la época en que conoció a Nora estaba enyesado por una lesión del rugby. Era bueno, integraba el seleccionado provincial. En paralelo al rugby, Macarrón estudiaba medicina. Se especializó en traumatología. Nora, cuyo buen gusto para la ropa era ampliamente reconocido, tenía una boutique. La pareja, glamorosa y de alto perfil, tuvo un noviazgo de 3 años y después se casaron. Primero vivieron en Córdoba capital, porque Marcelo había conseguido un trabajo en el Sanatorio Allende, pero su destino estaba en Río Cuarto. Todo en principio siguió el manual del matrimonio exitoso y feliz. Al año y medio del matrimonio llegó su primer hijo varón, Facundo, y poco después su hija mujer, Valentina. La parejita, dirían las comadres. Ya con los 2 hijos, Marcelo y Nora vivieron un tiempo en España, donde Marcelo hizo una especialización en traumatología. Finalmente volvieron a Córdoba y específicamente a Río Cuarto, donde se instalaron en el exclusivo barrio de Villa Golf. Allí, el 26 de noviembre de 2006, Nora sería asesinada. Que Nora Dalmaso habría levantado en su auto a un hombre. Hizo seña de luces y dicen que un hombre subió al auto de Nora Dalmaso. Las características del homicidio, los detalles morbosos reproducidos hasta el infinito, el hecho de que la víctima fuera de una clase social alta, hicieron del caso Dalmaso un hit para los amantes del policial argentino. Y hubo morbo para dar y repartir. Nora pasó a ser Norita y todo se desbarrancó hacia mal gusto. Hasta se llegaron a hacer y vender remeras que decían: acá adelante, yo no estuve con Norita, en alusión a sus supuestos amantes. Una característica particularmente polémica de este caso es que Nora Dalmaso era la víctima. Sin embargo, gran parte de la atención se centró en su vida sexual, con una mirada moral sobre su vida que nada tenía que ver con la investigación del homicidio. Sus gustos, aficiones y desvelos
quedaron a la vista de todos, a la mano de quien quisiera pasar y dar una miradita dentro del chalet de lujo que compartía con Marcelo Macarrón. Al público le fascinó esa mujer, tenía 51 años cuando la mataron, que no respetaba los límites sociales ni el papel de esposa y madre que le habían otorgado. La escena del crimen fue analizada por los mejores peritos, entre ellos Osvaldo Raffo y Raúl Torre. Pero, ¿qué es lo que se sabe del crimen de Nora Dalmaso? ¿Cuáles son las certezas de uno de los homicidios más resonantes de los últimos años? Nora Dalmaso, ¿qué sabemos de ese día, Claudio? Te digo, ese día, el 24 de noviembre de 2006, Nora Dalmaso, de 51 años, salió a comer con amigas. Su marido, Marcelo Macarrón, se encontraba jugando al golf con amigos también en Punta del Este. Escúchame, pero tenían 2 hijos. ¿Estaban ahí, no estaban ahí? Sí, tenían 2 hijos, no. Uno era Facundo, el mayor, que estaba estudiando abogacía en Córdoba Capital, y su hija Valentina, de 15 años, se encontraba haciendo un intercambio estudiantil en Nueva York. Por los mensajes de texto que mandó esa noche, se sabe que Nora volvió a su casa en Villa Golf aproximadamente a las 2 de la madrugada del sábado 25. Un dato importante, la casa de los Macarrón estaba en refacción, por lo que Nora estaba durmiendo en la planta baja en el dormitorio de su hija. Durante el sábado y parte del domingo, a sus amigos y familiares les empezó a llamar la atención, se empezaron a preocupar, porque Nora no contestaba los mensajes. Preocupada, su madre le pidió a un vecino que se diera una vuelta a ver si la veía. Ese vecino fue el que encontró a Nora Dalmaso desnuda y asesinada en su casa. Estaba en posición de decúbito dorsal, esto quiere decir boca arriba, totalmente desprovista de ropas. La muerte se había sobrevenido por un mecanismo de estrangulamiento y presentaba claros signos de acción sexual extremadamente violenta. Nosotros descartamos absolutamente la posibilidad de una actividad sexual consentida, como podría ser una asfixiofilia, para nada. Descartamos esta idea absolutamente, porque los signos eran claros de la no participación de la víctima en la actividad sexual, existían lesiones importantes en zona genital y tenía claramente una mordedura en la mama derecha que prácticamente había cercenado el pezón. El caso se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático. Los Macarrón Dalmaso eran una familia muy importante en Río Cuarto. Nuestro matrimonio era un matrimonio normal, con discusiones como cualquier matrimonio, pero en ningún momento estaba separado, en ningún momento hice seguir a mi mujer. Además, en la sociedad argentina aún perduraba el recuerdo, porque estaba todavía en investigación, el caso del crimen de María Marta García Belsunce, otra mujer de la alta sociedad asesinada en su casa. Tanto en el caso Belsunce como en el caso Dalmaso, se dijo de todo. Ahora te voy a empezar a contar cuáles fueron las principales hipótesis del crimen de Nora Dalmaso. Para los peritos siempre estuvo claro que Nora había sido víctima de un ataque sexual y que había que investigar su entorno geográfico y social. Pero el caso se caracterizó por ir a los tumbos desde el principio. Para empezar, en las primeras horas, después del hallazgo del cuerpo, la escena del crimen no se preservó. Unas 30 personas entraron al cuarto y hicieron lo que quisieron. Incluso un sacerdote, de una manera piadosa, cubrió el cuerpo con una sábana, porque el cuerpo estaba desnudo, al aire. La escena del crimen fue totalmente contaminada. Y eso fue como el primer indicio de una investigación que siempre anduvo mal. La escena del crimen estuvo contaminada, ingresó mucha gente, esto llevó a que el fiscal tuviese que extraer ADN
a todos los que participaron en el escenario, creo que le sacó ADN como unas 30 personas, para descartar la posibilidad de algún ADN que llevase a una línea investigativa que condujese a un lugar sin sentido, ¿verdad? Por el carácter sexual del ataque que sufrió Nora Dalmaso, los fiscales empezaron viendo o analizando sus relaciones extramatrimoniales. Puestos a echar leña al fuego, los medios dijeron y repitieron que Nora Dalmaso tenía 15 amantes y que incluso participaba de orgías junto con su marido Marcelo Macarrón. En la escena del crimen se recogieron varias muestras de semen. En su momento se dijo que una de esas muestras pertenecía a un hombre estéril. Se perdió tiempo buscando amantes en lugar de un asesino. El primer sospechoso del crimen de Nora Dalmaso fue Rafael Mañasco. Mañasco era asesor del Ministerio de Seguridad de Córdoba, pero tuvo que renunciar a su cargo cuando se lo involucró sentimentalmente con la víctima y se presentó voluntariamente a la justicia. Otro hombre, amigo de Macarrón, también admitió una relación con Nora, pero presentó una coartada sólida y lo excluyeron. Descartadas estas dos personas, los fiscales empezaron otra línea de investigación. En esta segunda línea se empezó a investigar el hecho bastante obvio de que las relaciones sexuales no habían sido consentidas. Ahora entonces buscaban a un violador. Como habíamos dicho, la casa de Nora Dalmaso y Marcelo Macarrón estaba en refacción. Entonces empezaron a investigar a los albañiles y los obreros que estaban trabajando en el lugar. Y así llegamos a Gastón Zárate, pintor y albañil, bautizado por la sociedad riocuartense como El Perejil. Fue detenido 3 meses después del crimen y se lo acusó de violación y homicidio. ¿Por qué lo detuvieron? Aunque resulta increíble, fue porque alguien dijo que era ágil como un gato y que lo había visto alguna vez treparse al balcón de la casa de los Macarrón para pintarlo. No había ninguna otra prueba contra él. Desde un primer momento, nadie creyó en su culpabilidad. Aún es recordada la marcha a su favor que se hizo en Río Cuarto, que se llamó la Marcha del Perejilazo, y la gente iba con ramo de perejil en la mano. Ah, y no era estéril, su mujer estaba embarazada. La farsa más grande que nos toca vivir en Río Cuarto. Nadie se cree que este muchacho sea el asesino. El joven estuvo demorado 12 horas. Lo liberaron, pero siguió vinculado al expediente un tiempo más. Recién fue sobreseído 4 años después, en 2011. Nunca tuvieron prueba, nada de eso. Así que yo solamente iba a trabajar. La detención de Zárate derivó en la acusación y condena a policías de Córdoba que lo torturaron para intentar que se declarara culpable. Ahora, ¿cómo y por qué terminaron involucrando a la familia? Descartada ahora la hipótesis del pintor, la investigación se centró en los varones de la familia particularmente, en Marcelo y Facundo, en el esposo y el hijo. ¿Por qué? Porque análisis posteriores de ADN, enviados al FBI de Estados Unidos, determinaron que había un marcador Macarrón en las muestras de semen. La sospecha recayó sobre el hijo de la víctima porque en el cinto que fue utilizado como dogal para el estrangulamiento, el cinto de la bata blanca de tipo toalla, se encontró un perfil cromosomático que era compatible con el linaje Macarrón. Teníamos entonces 3 generaciones de Macarrón, el suegro de Nora Dalmaso, el esposo de Nora Dalmaso y el hijo de Nora Dalmaso. El esposo se encontraba en la República Oriental del Uruguay, el suegro jamás fue sospechado y entonces la sospecha recayó sobre el hijo, que a mi juicio me parece que no era una evidencia con contundencia suficiente porque era el lugar donde
los Macarrón habitaban. Era el lugar habitual donde podíamos encontrar muchísimos perfiles genéticos de ellos, donde podíamos encontrar sus impresiones papilares, etc. En ese contexto de amigos, amantes, familiares, se llegó al extremo de acusar seriamente a Facundo. En ese entonces Facundo tenía 19 años y vivía en Córdoba capital, donde estudiaba abogacía. Para el fiscal, madre e hijo mantenían un vínculo perverso. En ese contexto llegaron a afirmar que el chico había violado y asesinado a su madre. En esta loca y aventurada hipótesis, se sostenía que Facundo había matado a su mamá porque su mamá no aceptaba su homosexualidad. Su condición sexual fue algo que el chico tuvo que salir a hablar de prepo. Me sacaron del closet de los pelos, dijo para graficar el asedio mediático sobre él. Lo cierto es que nunca hubo ni pruebas ni indicios para sostener algo contra Facundo Macarrón. Él fue otra víctima del caso. Fue imputado en 2007 y terminó sobreseído en el 2012. Lo que pasó con Facundo Macarrón fue de una crueldad que me gustaría decir pocas veces vista, pero se ha visto en otros casos. Tenía 19 años. Habían asesinado a su madre de una manera espantosa. Tuvo que salir a hablar de su condición sexual cuando no tenía por qué, y encima estuvo 5 años mencionado como sospechoso. En medio del desastre que fue el expediente, el fiscal Javier Di Santo abandonó el caso, que llegó a las manos de Daniel Miralles. Miralles fue contra Marcelo Macarrón, basándose en que los resultados del ADN que había mandado el FBI indicaban que en las muestras del semen de la escena del crimen había un marcador Macarrón. Todas las hipótesis están siendo analizadas, pero acá el motivo bastante, el de más fuerza, recae sobre la persona que acabo de imputar. ¿Esto tiene que ver con la prueba genética? Fundamentalmente. Lo que nunca terminó de explicar el fiscal es cómo, si Macarrón estaba jugando al golf con amigos a cientos de kilómetros de donde estaba su esposa, pudo ser él el asesino. Bueno, la respuesta del fiscal a esto fue desopilante. Según él, Macarrón había ido a jugar al golf a Punta del Este. Eso era verdad, pero en algún momento tomó un avión fantasma que nunca nadie vio ni se encontró, fue a Córdoba, mató a su mujer, se tomó el mismo avión fantasma, volvió a Uruguay y siguió jugando al golf. Y decía que todo esto se basaba, la sustancia de su sospecha, en que había una fracción de tiempo en que nadie lo había visto. El último fiscal de la causa, Luis Pizarro, trabajó sobre una variación de esta hipótesis. Dijo que Macarrón no estaba en Córdoba y no había viajado a Córdoba para matar a su mujer, porque no le daban los tiempos. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso como instigador y dijo que había contratado sicarios para matar a Nora. Incluso en los medios llegó a decirse que Macarrón había contratado sicarios colombianos para matar a su esposa. A mí me parece que una sola persona, a mi hija no la mataron. Es como un clan que la han matado a mi hija, porque alguna cosa sabría que tenía que desaparecer. Puede ser por dinero, sí, puede ser por dinero. Y después porque Norita, a ver, no sé, un carácter muy fuerte, les habrá dicho la verdad y como sabían de que yo todas esas cosas, la mataron para que no molestara. Así, Marcelo Macarrón se convirtió en el sospechoso número 1 y llegó a juicio en 2022. ¿Bajo qué hipótesis? Bueno, bajo la hipótesis de que el matrimonio estaba en una profunda crisis y entonces el médico traumatólogo había decidido mandar matar a la mujer. Después de haber soportado el asesinato de su esposa, la revelación de un montón de secretos familiares que nadie quiere que se sepan por todos los canales de televisión, y que su hijo fuera acusado de matar a su madre, él mismo terminó en juicio acusado de haber sido el asesino. Pero claramente la justicia en juicio no encontró ninguna prueba para sostener tan taquillera hipótesis.
El juicio contra Marcelo Macarrón en 2022 fue en Río Cuarto y fue por jurados. 8 personas fueron seleccionadas para ser de jurados. Macarrón era el único acusado de ese juicio. Pero pasó lo que tenía que pasar. El fiscal de instrucción embarcó al fiscal de cámara en un bote que hacía agua y sin rumbo. El fiscal de cámara consideró que había llegado a esa instancia sin ninguna prueba y pidió su absolución. A ver si nos entendemos. El fiscal que debía acusar se encontró con que no había ninguna prueba para acusar. Absolver a Marcelo Eduardo Macarrón de condiciones personales ya relacionadas por el hecho que le atribuyó el requerimiento de citación al juicio de Fojas. Un dato importante. Durante el juicio, los hijos de Dalmaso pidieron que se investigara a un empresario rural, amante de su madre, porque para ellos era el principal sospechoso. Sin embargo, este hombre presentó una coartada que estaba muy lejos cuando fue el crimen y no pudo ser involucrado en el caso. Ninguno investigó verdaderamente como se debió haber investigado. Nunca hubo un fiscal a la altura de las circunstancias. Pasaron 18 años del crimen de Nora Dalmaso. La causa prescribió sin culpables. Solo hay una remota posibilidad de reabrir el expediente. Y esa posibilidad pende de un ADN, el único que quedó sin dueño, el único ADN que no fue identificado. Ese rastro estaba en el cinto de la bata de baño con el que ahorcaron a Nora Dalmaso. Hoy Facundo Macarrón es diplomático y vive en el extranjero. Valentina está radicada en Mendoza junto a su familia. Más de una vez los chicos contaron el fuerte impacto que tuvo el crimen y la repercusión del crimen de su madre en sus vidas. Hasta dijeron que pese a que pasaron muchos años, a veces les cuesta salir a la calle a tomar un café. Marcelo Macarrón sigue viviendo en Villa Golf, donde fue el crimen. Dicen sus allegados que aún mantiene un altar con velas y fotos para recordar a su esposa. Los 3 familiares más directos de la víctima siguen reclamando justicia. La búsqueda continúa y ya comenzaron a tacharse nombres de la lista de 200 cotejos genéticos ordenados por la justicia. Después de tanta teoría absurda, morbo, historias y amantes, lo cierto, triste pero cierto, es que parece imposible que se sepa alguna vez quién mató a Nora Dalmaso.